vuelve a creer en milagros. Y yo quiero animarte el día de hoy, de parte del Señor, que vuelvas a creer que Dios sigue haciendo milagros. Muchas personas con el tiempo se vuelven escépticos y creen que Dios ya no puede hacer el milagro. O es más, creen que como Dios no lo hizo en una ocasión, en 2 ocasiones, en 3 ocasiones, en 1 año, en 2 años, en 3 años, entonces Dios ya no puede hacer nada. Pero el día de hoy yo quiero decirte, vuelve a creer en milagros. Amén. ¿Por qué no volteas con el que está a tu lado y dile, vuelve a creer en milagros? Hay alguien cerca de ti, dile, vuelve a creer en milagros. Y quiero llevarte, y vamos a ver varias citas de la palabra de Dios. Espero que me sigas con tu Biblia, con tu cuaderno, que vayas anotando lo que Dios te va a hablar. Vamos al libro de Mateo, capítulo 19, versículo 26. Y este es un versículo que tienes que memorizar. Este es así como, no sé cuántos de ustedes antes usaba, pero creo que ya no mucho. En las carteras traer fotos de los hijos, traer fotos de la esposa, ¿no? Ahora, ¿por qué no se usa? Pues porque la traemos en el teléfono, ¿no? Y pues tú puedes tener ahí tu imagen de tu esposa, de tus hijos, de tu familia. Pero estas fotos era como para recordar, ¿no? Ay, mira mi hija cuando era chiquita, mi esposa, cualquier cosa, y recordabas y decías, qué padre, cómo ha pasado el tiempo, las experiencias. Bueno, este versículo de la Biblia es de esos versículos que debes de traer en tu corazón, en tu mente, en tu vida, lo tienes que traer. Mateo 19, versículo 26, y lo voy a leer. Dice así: Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Di conmigo, para Dios todo es posible. Verdaderamente tú y yo tenemos que creer eso. Para Dios todo es posible, todo es posible, todo es posible, todo es posible. Y ya sea que estés en este lugar o ya sea que estés conectado en línea o veas este video, quiero que tú y estas palabras resuenen en tu corazón y que tú sepas que para Dios todo es posible. Y muchas veces no creemos eso. Muchas veces pensamos, no, esto sí es muy difícil para Dios, esto ya no lo quiso hacer Dios, no, aquí Dios ya no puede hacer nada. Y tenemos que aprender a vencer esos pensamientos en nuestra mente, porque aparte esos pensamientos en nuestra mente son alimentados por los expertos de este mundo. Son alimentados por las personas que saben en este mundo y te van a decir, no, eso no es posible, eso nunca lo vas a lograr, tú nunca vas a llegar lejos. Para llegar lejos tienes que hacer esto y esto y esto y esto, tienes que tener estos contactos, tienes que tener esta educación, tienes que tener toda esta circunstancia. Pero el día de hoy yo he venido de parte de Dios a decirte que todavía para Dios todo es posible, todo es posible. Entonces tenemos que aprender, y el día de hoy esta palabra es para que nosotros aprendamos a arrancar los paradigmas, estereotipos y pensamientos en nuestra vida que el mundo nos ha puesto, que las personas nos han puesto, que los expertos nos han puesto y que nos dicen, no, esto no se puede, o si se puede tiene que ser de esta manera. El día de hoy tenemos que salir de este lugar creyendo que Dios puede hacer milagros y que todo es posible para Él. Así que Mateo 19, 26 tienes que guardarlo en tu corazón, porque cuando tú y yo nos convertimos en hombres y mujeres de fe, nosotros empezamos a pelear contra lo que piensa el mundo, a pelear contra lo que piensan a veces los cristianos, a pelear contra lo que a veces los expertos o la experiencia nos dice, y tenemos que decir, no, si Dios dijo, Dios lo hará. Y Dios lo va a hacer en su manera y en sus métodos. Amén. Amén. Primer punto el día de hoy, para los que están anotando, pues es claro, ¿no? Para Dios
todo es posible. Para Dios todo es posible. Tú y yo nos vamos a encontrar en algún momento de nuestras vidas frente al mar. Estaba así Moisés, preocupado porque él había pensado que Dios lo había guiado, pero resulta que Dios lo guió a un mar y él tenía que seguir hasta el otro lado del mar, a la tierra prometida. Y el problema es que volteó y vio a 1,000,000 de personas, al pueblo de Israel, que estaba siguiéndolo, pero más atrás del pueblo de Israel venía el ejército de Egipto, y venían a matarlos y a llevarlos esclavos nuevamente. Y en ese momento tú y yo a veces nos encontramos y estamos ahí parados frente al mar y no sabemos qué sigue después del mar. Pero en ese momento Dios le dijo a Moisés: toma la vara y divide el mar. Y en ese momento Moisés puso la vara. Y yo sé que los expertos, los de National Geographic, los estudiosos van a decir: no, eso es imposible. No es necesario ser un experto para saber. Todos conocemos el agua y sabemos qué pasa cuando tú pones agua en una cubeta, qué pasa cuando pones agua en el mar, en el río. Pues el agua se guía por la gravedad. Y el agua va a estar en un lugar extendida completamente. Pero una vez más la palabra de Dios nos recuerda que para Dios no hay nada imposible. Y tú y yo nos encontraremos un día parados frente a la enfermedad, frente al cáncer, frente a las deudas, frente a la depresión, frente a familiares que no quieren creer en Cristo, que no quieren acercarse al Señor. Y en ese momento tú y yo decidimos qué vamos a pensar: si Dios nos va a guiar a dividir el mar, o si nos vamos a rendir y vamos a decir: esto es imposible. Y entonces nosotros tenemos que aprender a tomar la vara y decir: voy a dividir el mar. El mar se va a dividir. Y aunque me dijeron que tengo diabetes, y aunque me dijeron que tengo cáncer, y aunque me dijeron que no iba a poder hacer este negocio, y aunque me dijeron que no iba a salir adelante, y aunque me dijeron que yo no iba a ser nadie, que no iba a salir del alcohol, que mi familia no iba a ser salva, yo decido creer que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para nuestro Dios. Amén. Tú tienes que salir de este lugar creyendo eso, que todo, absolutamente todo es posible para Dios. Y vamos a ir leyendo, y quiero que te metas en esta historia conmigo. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de Jesucristo sanando a los enfermos, y quiero que vayamos viendo el proceso. Lucas capítulo 4, versículo 40. Lucas capítulo 4, versículo 40. Dice: esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos, cualquiera que fuera la enfermedad. El toque de su mano los sanaba a todos. Esta es de las primeras ocasiones donde vemos a Jesús sanando a los enfermos. De hecho, esta historia sucede en la casa de Pedro. Y en la casa de Pedro, Jesús sana a la suegra de Pedro, le pone la mano, la mujer es sana. Y cuando la mujer es sana, Pedro y los discípulos que estaban con Pedro vieron eso y dijeron: ¿cómo puede ser posible? Este hombre sanó a esta mujer. Y entonces corrieron por todo el pueblo y empezaron a traer a todos los vecinos, empezaron a traer a todos los enfermos. Y dice que Jesús ponía sus manos sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Ese es mi segundo punto el día de hoy. Jesús ponía su mano sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Y los enfermos sanaban. Qué importante, qué interesante es ver eso. Pero el problema es que muchas veces nosotros nos podemos quedar con esa idea en donde Dios debería de sanar cuando nosotros le ponemos la mano a alguien, o cuando nosotros oramos por alguien y le ponemos la mano. Y entonces pensamos y nos encerramos en esa idea y decimos: bueno, la sanidad tiene que fluir sí o sí
cuando ponemos nuestra mano sobre los enfermos. Entonces vienen los enfermos, ponemos nuestras manos y ellos sanan. Y verdaderamente sí, Dios hace eso, pero no es la única manera. No es la única manera. Después de esto llega, más adelante vamos al libro de Lucas, ahí mismo, pero ahora en el capítulo 8. En el capítulo 8, en el versículo 44, he hablado mucho de esta historia porque es una historia que me asombra demasiado. Lucas capítulo 8, versículo 44, habla de una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Tenía 12 años, que era una mujer impura, que ella no podía pedirle a Dios que la tocara, a Jesús que la tocara, porque ella no podía tocar a nadie. Y ella sabía eso. En su cultura ella no podía ser tocada por nadie, porque ella era una mujer impura. Y como era una mujer impura, su impureza se transmitía a las demás personas. Y por eso esta mujer decía: ¿sabes qué? Yo no puedo pedirle a Jesús que me toque. De hecho, esta mujer era una mujer recluida por la sociedad. Lo más probable es que esta mujer vivía guardada en un lugar, en un cuarto, en una habitación, y ahí vivía toda su vida. Pero un día esta mujer dijo: bueno, no le puedo pedir a Jesús que venga a mi casa. Bueno, no le puedo pedir a Jesús que me toque. Pero, ¿y qué pasa si yo decido tocar el manto de Jesús? ¿Qué pasa si yo decido, no voy a tocar a Jesús, solamente voy a tocar su manto? Y esta mujer lo empezó a pensar. Jesús normalmente cuando pasa viene con mucha gente, hay mucho alboroto, me voy a poner una túnica, me voy a cubrir, porque obviamente en esos pueblos todo el mundo se conocía. Pero esta mujer se escondió de cierta manera. Nunca se va a dar cuenta, él nunca se va a dar cuenta. Yo lo único que necesito es tocar su manto, y al tocar el manto voy a quedar sana. Versículo 44 de Lucas capítulo 8 dice así: acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Y fíjate lo que dice: al instante la hemorragia se detuvo. Qué poderoso. Qué poderoso, porque en el instante en el que la mujer toca a Jesús, ella sintió el poder de Dios y dijo: he sido sanada. Y yo creo que en ese momento ella debe haber pensado: misión cumplida, me voy a ir, me voy a alejar por completo, nadie se va a dar cuenta, y ahora los sacerdotes van a poder ver que estoy sana, que ya no necesito ir gritando y avisándole a todo el mundo que soy una mujer impura. Y cuando ella se iba alejando, nuestro Maestro Jesucristo dijo: momento, alguien me tocó. Y Pedro y los discípulos le dicen: maestro, venimos en medio de 1000 personas, todos te vienen empujando, todos te vienen tocando, ¿cómo que alguien te tocó? Y Jesús le dice: no, este toque fue diferente, fue de una mujer que tuvo la fe. Y eso es importante, la fe. La fe es importantísima, porque esta mujer dijo: con solo tocar el borde de su manto quedaré sana. Si te das cuenta, Jesús iba caminando. Yo no sé qué iba haciendo Jesús, pero iba caminando. Pero él sintió cómo, de cierta manera, esta mujer le robó el milagro a Jesús. Con su fe ella pudo tocar el corazón de Jesús y pudo robarle lo que muchos tal vez no pudieron ganar de Jesús. La fe de esta mujer hizo que cuando tocó el manto de Jesús, su vida fue transformada. Jesús la vio y le dijo: mujer, ¿por qué me tocaste? Y esta mujer, pues Señor, quería ser sanada. Y él le dice: mujer, tu fe te ha salvado. No solamente te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Y qué interesante, porque el primer ejemplo que vimos era de que Jesús ponía su mano sobre los enfermos. Y podríamos pensar: bueno, entonces es Jesús en su voluntad y en su deseo de sanar a alguien, pone su mano sobre los enfermos, pone su mano sobre el que él decide que quiere sanar y lo sana. Pero en el segundo milagro vemos que Jesús
pareciera que ni se da cuenta de dónde está caminando, pareciera que no sabe de esta mujer, pareciera que no sabe nada, pero esta mujer sí sabía de Jesús. Y por eso esta mujer robó el milagro y tomó el milagro del Señor. Esta noticia corrió por todos lados y la historia sigue avanzando. No nos quedamos ahí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde puede llegar la fe? Quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 6. El tercer punto es: al tocar la túnica sanó. Al tocar la túnica sanó. Ahora en Marcos capítulo 6, versículo 48, mira lo que dice. Marcos 6, 48 dice: Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Perdón, estoy leyendo el Marcos 7. Ahorita les digo, creo que me equivoqué yo más bien acá. Es el que está, pero no es esa cita, quiero corregirla. Disculpen, A ver si es este. Mateo capítulo 14, versículo 36. Si tienes tu Biblia, anota ese. Mateo 14, 36. El que me hizo las notas se equivocó. Fui yo el que las hice. Mateo 14, 36. Lo voy a leer en esta nueva traducción viviente. Dice: le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Mateo 14, 36. Ahora las personas habían escuchado la historia de esta mujer tocando el fleco de Jesús, de su manto. Y ahora no solamente era una mujer, sino que dice que eran todos. Querían por lo menos, ya no te pares a orar por mí, Jesús. Sé que estás muy ocupado, sé que vas a predicar a otro lugar, sé que tal vez vas a ir a un lugar, a otro, vas a estar siendo usado por Dios, pero por lo menos déjanos tocar el fleco de tu manto para poder ser sanados. Fíjate cómo esta historia fue corriendo de tal manera que la gente dijo: te das cuenta, ya no solamente Jesús puede orar por ti, sino con que si te lo encuentras en algún lugar y tú tocas el manto de Jesús, vas a ser sanado. La fe de estas personas estaba creciendo. La fe de estas personas estaba creciendo porque primero nadie sanaba. Después llega Jesús y toca a unos cuantos, son sanados. Después una mujer llega y toca el fleco de Jesús y es sanada. Ahora dice la palabra que muchos estaban tocando a Jesús, y dice la palabra que lo estaban empujando. Dice, no lo vamos a ver, pero en otro versículo dice que aún se aventaban desde las azoteas, se le aventaban a Jesús para poder tocarlo. Vemos la historia de aquellos amigos que rompieron el techo para bajar a Jesús, porque la fe de estos hombres, la fe de estas mujeres, ya nada la detenía, porque decían: no, es que verdaderamente si Él nos toca, si tocamos el manto, si Él ora por nosotros, vamos a ser sanados. Y qué interesante, porque esto estaba rompiendo todos los paradigmas. En Juan capítulo 9 hay una historia donde Jesús sana a un ciego.
Y los fariseos y los religiosos le empiezan a preguntar a este ciego que fue sanado: pero dinos, ¿cómo es que te sanó? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién se cree? Y él dice: yo no sé quién sea. Si ustedes no saben, menos yo no veía. Pero lo único que puedo decirles es que él me sanó y ahora puedo ver. Jesús hizo milagros extraordinarios, y ahorita Jesús estaba haciendo milagros maravillosos. Ahora todos querían tocar el manto de Jesús, y ese es mi siguiente punto. Ahora todos querían, eso se había vuelto una locura, porque ahora ya todos querían tocarlo, todos querían estar cerca. Y yo quiero decirte que tal vez tu milagro ha tardado, tal vez lo que estás esperando de Dios ha tardado, pero no quiere decir que no vaya a pasar en tu vida. Bueno, Jesús muere, Jesús resucita, se va al cielo y envía a su Espíritu Santo. Pero cuando Jesús se va, Él nos deja una promesa. Y Él nos dice: yo he hecho cosas grandes, yo he hecho cosas maravillosas, pero ustedes, le dice a sus discípulos, ustedes van a poder hacer cosas mucho mayores. Ustedes van a hacer cosas mucho mayores. Pero ¿cómo, Señor? Y verdaderamente las hicieron. Hechos capítulo 5 versículo 15. Hechos capítulo 5 versículo 15. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles, en camas y en camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba, y los enfermos eran sanados. Ya no estamos hablando de cuando ponía Jesús sus manos sobre ellos, ya no estamos hablando cuando Jesús predicaba, ya no estamos hablando cuando uno tocaba el manto de Jesús, pero a fin de cuentas ahí estaba Jesús. Ya no estamos hablando de una multitud pidiéndole: por favor, déjanos tocar un pedacito de tu manto para ser sanos. En este momento era: bueno, vamos a sacar a los enfermos, vamos a sacar a los endemoniados, para que al menos si pasa Pedro caminando por ahí, que su sombra toque a alguno de esos enfermos. La pura sombra, la pura presencia de Dios a través de la vida de Pedro pueda tocar y pueda sanar a los enfermos. Si te das cuenta, ¿cuál es el límite de la fe? Y esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Cuál es el límite de la fe? ¿Hasta dónde puede llegar nuestra fe? Vimos al principio un versículo, Mateo 19:26, que decía: todo es posible para Dios. Y qué importante es que tú y yo sepamos eso cuando creemos por un milagro. El último versículo que vamos a tocar el día de hoy, mi siguiente punto, es la sombra también sana. Hechos capítulo 19, más adelante, versículo 12. Hechos 19:12. No sé, Rafa, ¿me puedes echar la mano con el teclado? Hechos 19:12. Dice: cuando ponían sobre los enfermos pañuelos y delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Mi último punto es la ropa también sana. Quiero repetirte todo el caminar que vimos hoy. Jesús primero, el primer punto es: ponía sus manos sobre los enfermos y ellos sanaban. El segundo era: al tocar la túnica sanó esta mujer. El tercero es: ahora todos querían tocar el manto de Jesús. El cuarto es: la sombra también sanaba. Y el quinto es: la ropa también sanaba. Esto era una locura, esto se estaba saliendo de control, porque ahora no solamente era Pedro, por lo menos estaba ahí Pedro, y la sombra tocaba a algún enfermo, ¿no? A algún loco por ahí se le ocurrió robarle un pañuelo a Pablo, robarle una túnica que tenía por ahí, un manto, un gorrito, algo que Pablo hubiera usado, y se lo llevó y dijo: esto tocó a Pablo, y esta misma unción que tiene Pablo está sobre ese gorro. Y se lo llevaron y lo pusieron sobre los enfermos, y los enfermos sanaron, y los espíritus malignos fueron liberados.
A lo que quiero llevarte el día de hoy, y lo que quiero que tú y yo creamos el día de hoy, es que no hay límite para la fe. No hay límite para la fe. Y eso tienes que creerlo, y de eso tienes que estar seguro. Tenemos que creer, mi hermano, que no hay límite. Los únicos límites son los que nosotros ponemos. Y si nosotros le ponemos límite, no vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Si tú dices, no, el Señor no la va a sanar, el Señor no la va a sanar. No hay de otra, el Señor no la va a sanar. Si tú dices, no, es que lo que necesita es esto y este proceso, lo más probable es que ese proceso no suceda, porque la fe normalmente no va ligada a lo que nosotros queremos y a como nosotros queremos que sean las cosas. Y el problema más grande del ser humano es que quiere tener tanto control de la situación que no quiere permitir que Dios obre en su vida. Y tú y yo tenemos que aprender a quitar esos límites de la fe. Cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos un anhelo y un deseo en nuestras vidas de ver algo glorioso en nuestras vidas. Y muchas veces lo que te detiene es los límites, los pensamientos, los paradigmas, las estructuras mentales que te has puesto, por las cuales no puedes conquistar el milagro de Dios. Así que el día de hoy, mi hermano y mi hermana, tenemos que aprender a quitar todas esas estructuras. Si hubiéramos hecho una votación en los tiempos de Jesús, primero hubiéramos dicho, no hay nadie que pueda sanar a los enfermos. Eso es del diablo. Cuando llega Jesús y pone sus manos sobre los enfermos, tal vez hubiéramos hecho una votación y hubiéramos dicho, bueno, sí, se puede sanar a los enfermos siempre y cuando Jesús les ponga las manos a los enfermos. Pero después, cuando esta mujer toca la túnica, todos se sorprendieron. Y bueno, podríamos decir, bueno, pero estaba ahí Jesús parado, y estaba ahí Jesús, y bueno, pues Jesús transmitió la unción. Y todos empezaron a creer, bueno, si ya no puede orar por mí, al menos voy a tocar la túnica. Pero hubo unos que dijeron, no, a mí no me alcanza para poder tocar la túnica de Jesús, porque aparte Jesús ya no estaba. Jesús ya se había muerto, ya había resucitado, ya se había ido al cielo. Pero algunos dijeron, ¿sabes qué? Si pasa Pedro por esta calle, ¿qué tal que la pura sombra de Pedro puede sanar a mi familiar, puede sanar a mi enfermo? Y hubo un loco, el primero, que sacó ahí y dijo, espero que ahí Pedro pueda pasar por ahí y al menos que su sombra toque a mi enfermo. Lo curioso, lo interesante fue que tal vez Pedro ni sabía de eso. Así como Jesús no sabía de cuando quería esta mujer tocar la túnica, lo más probable es que Pedro iba a predicar a algún lugar, iba caminando rápido y de repente vio que su sombra tocó a un enfermo y ese enfermo se paró. Ese enfermo, ese ciego tal vez empezó a ver, ese leproso fue sanado, ese cojo empezó a brincar solamente por la pura sombra de Pedro. Y entonces algunos podríamos decir, bueno, sí, Pedro caminó con Jesús, Pedro era uno de los hombres que estuvo escuchando sus enseñanzas, Pedro fue uno de los escogidos por Jesús. Pero después fue Pablo, el asesino de los cristianos, el que no caminó con Jesús, el que no escuchó sus enseñanzas, el que no estuvo los 3 años de ministerio con Jesús. Pablo fue un hombre que después Jesús se le reveló. Y lo interesante es que Pablo también empezó a sanar a los enfermos. Pero lo más interesante es que no solamente él, estando en un lugar, sanaba a los enfermos, sino que la gente se empezó a llevar su ropa. Oye, ¿por qué te estás llevando mi ropa? No, es que aquí hay poder. Y dice aquí lo último que leímos en Hechos 19:12: cuando ponían sobre los enfermos los pañuelos o los delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Mi hermano, yo estoy creyendo por milagros. Yo estoy creyendo que vamos a ver milagros mucho mayores. Yo estoy creyendo y le pido al Señor. Mi oración, Señor, es vuélame la cabeza, Señor, que
que pase algo que yo jamás podría pensar que podría pasar. Eso es mi deseo. Eso es mi deseo. Que verdaderamente nosotros podamos decir, ¿cómo es posible que Dios sanó a esta persona? Cuando esa persona, a veces pensamos que una persona para ser sanada tiene que ser una persona muy cristiana, tiene que ser una persona que va mucho a la iglesia, tiene que ser una persona que ora mucho, tiene que ser una persona. No. Quitemos absolutamente todos esos paradigmas, porque esos paradigmas son los que nos detienen de creer en el milagro. Qué triste sería, mi hermano, que Dios estuviera haciendo milagros enfrente de ti y que tú no te dieras cuenta. Y el problema es que la religión, eso es lo que hace en las vidas. Las personas que más estudiaban de Dios, las personas que más supuestamente creían en Dios, porque eran las que más estudiaban su palabra, se sabían de memoria la palabra de Dios. Y Jesús estaba haciendo milagros enfrente de ellos y no estaban recibiendo ellos milagros. Y estaban juzgando los milagros y estaban diciendo, no, este hombre es un hombre endemoniado. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible? Estuviste estudiando tanto tiempo lo que está sucediendo enfrente de tus ojos y ahora lo único que quieres hacer es juzgarlo, criticarlo, poner que es del diablo. Cuando Raúl y Andrea nos platicaron de todo lo que estaban viviendo la semana pasada, y es impresionante. Yo sé que los médicos pueden decir, sí, el otro médico se equivocó. Pero yo sé que cuando Andrea vio eso, ese testimonio que platicó, y vio ese guante empapado, ella sintió como líquido salía de ella. Y ella podrá decir, bueno, sí, los doctores podrán decir que estaban equivocados, pero yo sé lo que vi, yo sé lo que experimenté, y eso nadie me lo puede quitar. Y eso es lo maravilloso de los milagros. Lo maravilloso de los milagros es que la gente podrá tratar de darles una explicación y podrá tratar de decir, no, Dios ya no hace milagros. Y yo te digo, lo único que estás haciendo es que te estás perdiendo de un milagro en tu vida. Mi hermano y mi hermana, quiero decirte que si tú estás juzgando y dices, bueno, esto pudo haber sido una casualidad, bueno, esto le pasa a cualquier persona, le podría pasar, yo quiero decirte, Dios podría resucitar enfrente de ti y no te darías cuenta. No te darías cuenta. Yo no entiendo cómo los hombres que vieron la resurrección de Jesucristo no rindieron su vida frente a Jesucristo y sus vidas fueron transformadas. Los soldados que estaban cuidando la tumba de Jesús lo vieron caminando. Al que lo habían puesto todo desangrado, lo vieron caminando. ¿Cómo puede ser posible que no se arrepintieron? ¿Cómo puede ser posible que no hay nada escrito de ellos y lo único es que fueron con el chisme a decir, es que quién sabe qué pasó? Les dieron un dinero para que no dijeran nada, para que no dijeran que hubo resurrección, y ellos prefirieron el dinero que creer que alguien había vencido a la muerte. Y el día de hoy así hay muchas personas que prefieren el dinero a creer que Jesucristo puede resucitar a alguien de la muerte. Y hay personas que dicen, no, es que esto no puede suceder. ¿Por qué? Porque simplemente es lo que aprendí y en mi mente me lo repitieron. Y en la escuela muchas veces fuimos a ser enseñados a que Dios no existe. Después del renacimiento, después de todos los cambios de cultura en los últimos siglos, lo que nos han ido enseñando en la escuela es Dios no existe y Dios no puede hacer milagros. Pero a la iglesia venimos a aprender de nuevo que Dios puede hacer milagros en tu vida. Y que si tú doblas tus rodillas, tú vas a poder ver a ese familiar completamente sano. Pero solamente si las doblas, solamente si crees, solamente si dices, Señor, es que solo tú lo puedes hacer, porque tú dijiste en Mateo 19:26, humanamente esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Iglesia, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Una vida como de cualquier ser humano, pero un cristiano bueno? ¿O vas a aprender a vivir una vida de lo sobrenatural?
Ahora, lo sobrenatural, tal vez tú dices, bueno, yo no estoy enfermo, yo no tengo a nadie enfermo en mi familia. Pero lo sobrenatural no solamente es para los enfermos, es para aquellos que empezamos negocios y creemos que Dios puede bendecir nuestro negocio de manera sobrenatural. Es aquellos que trabajamos y salimos a trabajar todos los días y Dios nos puede dar las fuerzas, la capacidad, la inteligencia para poder llegar hasta donde un día soñamos. Es para aquellos que oramos para que toda nuestra familia venga a Cristo. Es para aquellos que oramos que Dios se glorifique en nuestra ciudad. Es para aquellos que oramos lo que hoy parece imposible, que Cuernavaca va a regresar a la paz, que Cuernavaca puede regresar a un estado de paz y tranquilidad. Podemos orar por lo imposible y creer que Dios puede sacar al narcotráfico de nuestra ciudad, a la delincuencia organizada. Y tú puedes creer que Dios no lo va a hacer, pero tú puedes orar mejor y creer que sí, Dios lo puede hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a escoger? Tenemos que aprender a creer, mi hermano. Tenemos que aprender a forzar nuestra fe y creer lo que hoy parece imposible. Te han dicho que ese negocio no se puede hacer. Te han dicho que no puedes salir adelante. Te han dicho que no lo vas a poder lograr. Te han dicho que eso no va a sanar. Te han dicho que eso nunca se va a poder hacer. Te lo ha dicho tu abogado, te lo ha dicho un experto, te lo ha dicho un doctor, te lo ha dicho un empresario, te lo ha dicho un familiar. Pero tú y yo les tenemos que demostrar que sí. Tú y yo tenemos que demostrarles que en Cristo todo es posible. Así que vuelve a creer en milagros. Vuelve a creer que puedes caminar sobre las aguas. Los físicos te van a decir que no, los químicos te van a decir que no, cualquier persona te va a decir no puedes caminar sobre las aguas. Pero Jesús te dice puedes caminar sobre las aguas. Puedes caminar sobre las aguas. Puedes resucitar a los muertos. Puedes sanar a los enfermos. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Mi hermano, cuando hemos escuchado últimamente cómo Dios va a estar haciendo milagros en nuestra iglesia, jamás pensaría yo que el milagro lo iba a hacer en la vida de Raúl, de su hijita, de Andrea. Uno piensa, bueno, llegará alguien de la calle, pero no, muchos milagros van a suceder de nuestras vidas. A veces pensamos, no, de Soco, no, viene todos los domingos a la iglesia, viene echándole ganas, ora, no, ella no. Pero ella en algún momento va a necesitar ese milagro y lo necesitó y Dios lo hizo en ese hospital. Y yo oro para que veamos muchos más milagros y que cada semana escuchemos más y más y más milagros, porque yo creo la palabra que Dios nos dio. Y Dios nos dijo que este sería un lugar donde veríamos demasiados milagros, que este sería un lugar donde vamos a empezar a ver más y más y más. Y yo le pido al Señor que tú te vayas de espaldas cuando el doctor te diga no sé en dónde me equivoqué, pero estás completamente sano. No sé cómo sucedió esto, no sé quién te hizo este examen, no sé quién te dijo esto, pero yo no veo ninguna enfermedad en tu cuerpo. Y yo le pido al Señor que eso empiece a suceder en tu vida. Yo le pido al Señor que eso empiece a suceder en tu vida. Que tú puedas llegar en algún momento y que tú puedas decir el milagro que yo estaba esperando en mi negocio, en mi familia, con mis familiares, Dios lo hizo. Amén. Así que vamos a volver a creer en milagros. Dale un aplauso fuerte al Señor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Acompáñame ese versículo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ese ya no lo saqué de mis notas, porque les digo que el que me hizo las notas no me las hizo bien. Hechos 1, 8. Pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ti, y serás mi testigo. Y esa palabra me emociona, esa palabra me llena de fe, porque un testigo es aquella persona que ha visto algo, que ha escuchado algo.
Tú y yo no somos testigos de la resurrección de Jesucristo porque tú y yo no lo vimos resucitar, no lo vimos resucitado. Pero de lo que sí podemos ser testigos es de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas hoy. Y tenemos que ser testigos. Y tenemos que ir por el mundo diciendo: Dios está vivo y Él sigue haciendo milagros. Él sigue haciendo milagros hoy. Él sigue haciendo cosas poderosas hoy. Y yo sé que lo hará. Sigo leyendo: y me serán testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Es tiempo, iglesia. Vamos a orar y vamos a creer que el Espíritu Santo nos estará llenando. Pero quiero que tú seas testigo, que veas, que verdaderamente hables con Él y digas: Señor, verdaderamente haces milagros hoy. 2024 sigues haciendo milagros, entonces vuélame la cabeza, Señor. Enséñamelo porque quiero verlo. Enséñamelo porque quiero ver y ser testigo de lo que tú haces. No quiero ser testigo de un hombre que se quedó en una cruz. No. Yo quiero ser testigo de aquel que resucitó, de aquel que venció a la muerte, de aquel que dijo que seríamos testigos. Yo quiero ser testigo y quiero ver tu obra. Quiero ver a los muertos resucitar. Quiero ver a los paralíticos pararse. Quiero ver a los drogadictos salir completamente de las drogas. Quiero ver matrimonios completamente divididos siendo restaurados. Quiero ver familias completamente peleadas, que el Señor los una en perdón y en amor. Eso es lo que tenemos que creer. Y eso es para lo que venimos a la iglesia, para que Dios nos lleve a ver los milagros en nuestra vida diaria. Amén.